Mis amados, mis amigos, mis hermanos y todos aquellos que hoy nos están acompañando en este momento en nuestro devocional diario. Los saludo hoy a todos en la paz del Señor. Tenemos un día esplendoroso, un día nuevo que el Señor nos regala. ¿Saben ustedes que el día de hoy es nuevo? No, porque no lo habíamos estrenado nunca. Hoy estamos estrenando día. Piénsalo, es un día nuevo para hacer cosas nuevas, cosas buenas todos los días. En la medida en que hagamos cosas nuevas todos los días, nos iremos acostumbrando y poco a poco vamos trayendo esa paz que el Señor quiere que todos y cada uno tenga en su corazón. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de ese Dios precioso, maravilloso, que nos enseña. El Señor nuestro Dios como Maestro nuestro. A mí me encanta cuando leo los evangelios, sobre todo que los discípulos del Señor Jesús se dirigían a Él como Maestro. ¡Wow! Eso es un título hermosísimo. Maestro. Ahora les decimos profesor o profesores. El profesor es el que profesa algo, pero maestro es el que enseña. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, oh Señor Dios de la gloria, el Dios de Israel, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Jehová nuestro Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Dios bueno, grande y misericordioso. Hoy te damos gracias, Padre bueno, primeramente porque nos has prestado la vida. Un día más. Hoy, Señor, queremos aprovechar este día para cada día ser mejores y cada día darte a ti la honra como nuestro Padre. Así nosotros como hijos somos quienes damos testimonio de ti, Padre, como Dios y Señor de nuestras vidas. Hoy nos presentamos delante de ti, oh Señor, y lo hacemos, Señor, primeramente con la mente abierta, porque queremos saber más de ti, queremos escudriñar tu palabra y aprender de ella todos los días. Igualmente, Señor, aprovechamos para reconocerte una vez más como nuestro Dios, Señor y Padre. Igualmente, Señor, expresarte nuestra adoración a ti. Nadie más, solo tú, Señor Dios de la gloria, merece la adoración. Nadie más. Colocamos, Señor, delante de ti nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra compañía, aquella persona que nos acompaña desde siempre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias te damos, Dios, por el techo. Somos privilegiados, Señor. Tú nos guardas, nos cuidas, nos das un techo para resguardarnos, una cama tibia para descansar. Nos das una familia que nos acompaña, nunca nos dejas solos. Igualmente, Señor, nos has dado una compañía, una esposa. Nos has dado, Señor, unos hijos. Oh, Padre, los bendecimos a todos. Pero también eres, Señor, maravilloso con nosotros. A algunos, Dios, nos has dado nietos. Son una gran bendición, porque volvemos nuevamente, Señor, a nuestros primeros años de matrimonio, a mirar a nuestros nietos, y ahora los vemos a los niños, los vemos de otra manera. Oh, Padre, cuando éramos jóvenes, los veíamos como un deber y una obligación. Ahora los vemos como nuestro tesoro, nuestra corona, como nuestro descanso. Gracias, Dios, por los nietos. Gracias por los hijos también, Señor. Nos bendijiste con hijos maravillosos. Gracias, Señor.
Gracias te damos, Padre de la gloria, por la salvación. Un día pensaste en cada uno de nosotros y de alguna manera, Dios, atravesaste nuestro camino y oímos tu palabra, Señor, y nos convenciste. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, caminamos contigo. Gracias, Señor. Gracias. Debemos cuidar, Señor, nuestra salvación, dice tu palabra, con temor y temblor, porque somos seres humanos, somos la raza caída desde el huerto del Edén. Pero, Señor, tú nos das la fortaleza, el valor, nos das, Señor, la fuerza que necesitamos, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, porque no queremos desfallecer. Guárdanos, Señor, de las acechanzas del mundo de las tinieblas, que quiere destruir lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, con todos y cada uno. Pero tu Espíritu nos guarda, Señor. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra nos da el sentido que necesitamos todos los días para caminar. Ahora, Señor, háblanos, enséñanos, porque necesitamos saber cada día más de ti y de tu palabra. Gracias te damos, Padre, en este día, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, y en el poder y en la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Salud. Qué rico. Vamos a hablar hoy de un tema. En algún momento tocamos algo parecido, porque es un tema muy interesante que debemos tener muy en cuenta. Vamos a hablar hoy de ese Dios que nosotros tenemos, que quiere revelarse a nosotros y quiere revelarse todos los días, a cada momento, a cada momento. Ese es una, ¿cómo llamaríamos? Una actitud o una capacidad, o qué más podríamos decir, algo que está en nosotros permanentemente, buscando ese Dios que quiere revelarse a nosotros. ¿Ah? Ese Dios que quiere todos los días enseñarnos algo de Él, de su Espíritu en nosotros. Esa es una maravilla. Nosotros no estamos solos. El Señor Dios, nuestro Dios y Padre, camina con nosotros. El Señor Jesús camina con nosotros. El Espíritu de Dios camina con nosotros. No estamos solos. Puede parecer algunos que andan y caminan solos, pero no lo estamos. Yo quiero invitarlos hoy a que vayamos a la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Esta es una porción muy conocida y para mí es una de las porciones de la Escritura, aun cuando toda la Escritura es hermosa, es importante, es impactante cada porción de la palabra. Esta porción para mí tiene un significado muy especial. Es Lucas 24. Esa porción la conocemos nosotros como el camino de Emaús. Y yo quiero que cuando hablemos de ella, de esta porción, la leamos ahí en la Escritura, la miremos como nuestro propio camino, el camino que nosotros caminamos mucho tiempo antes de conocer al Señor. Él se nos reveló hace muchos años, desde cuando éramos niños, pero nunca nos detuvimos a pensar en Él. Hasta un día que por alguna circunstancia, cada uno ha vivido una circunstancia diferente, pero el Señor siempre ha estado ahí, siempre revelándosenos, siempre ha estado ahí hablándonos, pero éramos sordos, no oíamos ni entendíamos. Bueno, y un día lo entendemos, un día se nos revela. Imagínense ustedes dos apóstoles. La palabra nos dice exactamente quiénes eran, pero ellos
caminaron un tiempo con el Señor. 3 años caminaron con el Señor. Y llega el momento en que el Señor va a la cruz, se entrega como un sacrificio por los pecados de toda la humanidad desde el Adán y Eva. El Señor pagó en la cruz del Calvario el pecado o los pecados de Adán y Eva. De eso hablamos la semana pasada. Fue extraordinario, fue algo muy bonito analizar a Adán y a Eva cuando se rebelan contra el Señor y caen en el engaño del enemigo. Bueno, el enemigo, nunca lo olvidemos, es el engañador. Él nos engaña. Bueno, entonces, caminaron con el Señor los discípulos 3 años. Y cuando el Señor muere y el Señor resucita, hay un par que van caminando a Emaús. Se van de Jerusalén porque ya pues tristes, cabizbajos, por lo que había sucedido, qué pasó y qué pasó con nuestro líder, qué pasó con Jesús de Nazaret. Iban hablando cosas por el camino. Y el Señor Jesús ya había resucitado y vino y se paró al lado de ellos y empezó a caminar con ellos. Yo me imagino, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Para dónde van? No, vamos para Emaús. Venga, yo los acompaño. Y fue algo tan extraordinario que muchas veces nosotros somos como ese par de apóstoles. Oiga, que el Señor empieza a caminar con nosotros, el Señor empieza a hablarnos y no lo descubrimos. Somos como ciegos, pensamos en tantos problemas. Ellos iban pensando todo lo que había pasado, todo. Yo me imagino de los momentos que pasaron con el Señor Jesús, de los milagros que el Señor hizo. Yo supongo que después empezaron a hablar de el día que lo apresaron. Yo supongo también que hablaban de Judas. Hombre, Judas, ¿a quién lo iba a creer? Judas lo vendió, fui y lo entregué. De todo lo que les había pasado. Y el Señor vino y se puso al lado de ellos. Y ellos no le conocieron. No le conocieron. El Señor caminaba con nosotros antes de conocerle. Nosotros conocemos del Señor con mi esposa hace cerca de 35 años más o menos. Y yo a estas alturas de la vida siempre lo he pensado. El Señor caminó conmigo mucho tiempo y me habló muchas veces de 1000 maneras, pero nunca lo escuché. No, nunca lo escuché. Hasta el momento en que Él abrió nuestros ojos, a mi esposa y a mí. Bueno, Lucas 24:13. Vamos a ver qué dice esta porción. Dice, he aquí, ese mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Versículo 14. Conversando entre sí, estamos en Lucas 24, conversando entre sí acerca de todo lo que había sucedido. Y conversando y discutiendo uno con el otro, sucedió que Jesús vino y les alcanzó y caminaba junto a ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Versículo 17. Entonces, Él les dijo, oiga, ¿qué son todas esas cosas de las cuales se están hablando entre ustedes mientras caminan entristecidos? ¿De qué se trata? Cuéntenme. Yo supongo que el Señor les diría eso, porque los noto tristes. ¿De qué pasó? Versículo 18. Entonces, uno de ellos, cuyo nombre era Cleofas, contestando le dijo, ¿cómo así? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no está enterado de las cosas que han sucedido en estos días? Entonces, versículo 25, pasemos al 25. Bueno, el Señor Jesús siguió caminando con ellos. Vamos a leer, pasemos al versículo 25. Dice, entonces Jesús, caminaban con el Señor y no sabían que era el Señor.
Él ya había resucitado. Y dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y duros de corazón, para creer en todo lo que los profetas han hablado. Pero ustedes, Él les está diciendo, pero ustedes, ¿de qué se extrañan? Si todo eso iba a suceder, dice, no estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y entrara en su gloria. Ajá. Eso ya estaba escrito. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué no entendían ustedes? Es lo que el Señor les está diciendo. Entonces, eso es una porción muy, muy interesante. Vamos a ver, vamos en el versículo 18, vamos a ver el 19. Entonces Jesús les dijo, cuando ellos dijeron, pero es que ustedes no saben todas las cosas que han pasado. Y el Señor Jesús les dijo, ¿qué cosas? Cuando él había sido el actor principal de todos los sucesos. ¿Qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el mundo. Y de cómo lo entregaron los sacerdotes a los gobernantes y lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos pensaron siempre en el Señor como un rey que va a librar a Israel. No, el Señor no vino a librar a Israel. Él vino a librar el mundo entero. Todas las civilizaciones desde ese año hasta el día de hoy. El Señor vino a redimirnos a todos y cada uno de nosotros del mundo de las tinieblas, sacarnos de allí. Y sigue diciendo. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de lo que pasó. Y nos hemos asombrado de que algunas mujeres de entre nosotros que fueron antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que que Él vive, que el Señor Jesús vive. Y fueron algunos de los nuestros allí al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Uf. Entonces mire lo que les dice el Señor Jesús. Entonces el versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y duros de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. Pero si los profetas hablaron de eso, versículo 26 dice, ¿no estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y luego entrara en su gloria? Eso estaba dispuesto. Eso es lo que el Señor les está diciendo ahí. Y entonces el Señor empieza a darles una clase. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él esos profetas decían. Y llegaron a la aldea a donde iban. Y el Señor Jesús hizo como que Él se iba más adelante. Bueno, muchachos, hasta luego, nos vemos. Pero ellos venían tan embelesados oyendo hablar a ese personaje de una forma tan interesante que le dijeron, no siga adelante, venga, acompáñenos. Dice que ellos versículo 29, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque mire, se hace tarde y el día ya ha caído, quédese con nosotros. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Hizo algo que había hecho
días atrás, 3, 4 días atrás, el Señor. Dice, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¡Wow! Versículo 32, es el versículo que me encanta, porque así nos sentimos un día, así un día. El Señor caminaba con nosotros, nos reclamaba, nos buscaba, estaba ahí tratando de que nosotros le viéramos y nunca le vimos, nunca le veíamos. Versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, oiga, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Y qué hicieron estos personajes? Se volvieron para Jerusalén. ¡Ojo! Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, el Señor ha resucitado, el Señor verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. ¡Wow! Entonces ellos les contaron lo que les había pasado camino a Emaús. ¡Wow! ¿Saben ustedes que esa revelación de todas, mire, físicamente ellos lo vieron, físicamente lo vieron. Era un hombre, un ser humano, un personaje. Ellos lo vieron con sus ojos, vieron su cara, pero no le reconocieron, no le reconocieron. El Espíritu de Dios abrió sus ojos en algún momento y ese Espíritu de Dios les reveló que ese que caminaba con ellos era el Señor Jesús. Bueno, yo les voy a contar algo. Siendo más joven, ya hace algún momento ya, para mí era una afición muy, muy bonita, interesante, la fotografía. Un día aprendí algo, me regalaron una cámara de fotografía, recuerdo mucho, era de color como marrón oscuro, era de plástico, de un plástico, y era casi como un juguete. Y esa cámara era con un rollo, tenía un rollito que uno le montaba en la cámara, tenía uno que entrar a un lugar oscuro y montar el rollo, y uno cogía el rollito, lo estiraba un poquito, engarzaba uno en otro rollo, cerraba la tapita y empezaba a pasar, hasta que pasaba 2 o 3, una palanquita, y pasaba el rollito y quedaba listo en el lugar donde queríamos nosotros tomar una foto, que saliera la foto. Bueno, eso era muy antiguo, eso ya hace mucho tiempo desapareció. Algunas personas aún todavía, lógicamente, hoy tienen unas cámaras de fotografía muy modernas, con teleobjetivos, muy modernas, definitivamente. Pero en aquella época era muy rústico, los lentes eran fijos, había que limpiarlos, cuidarlos mucho, en fin. Pero me gustaba la fotografía. Y aprendí a tomar fotografía. Al principio tomaba, y de las 12 fotos del rollo, se me dañaban 8, se dañaban 9, porque eso no tenía control del movimiento, velocidad, lo que llaman los fotógrafos, velocidad de obturación, así lo llamaban. Bueno, y cuando uno terminaba, llegaba un momento que al pasar la palanca ya no pasaba más. Eso quería decir, se acabó el rollo, ya no hay más fotos. Entonces uno oprimía un botoncito, él se aflojaba y uno reembobinaba o rebobinaba, no sé, sí, está bien lo que dije, sí. Se rebobinaba, sí, de rebobinar. Sí. O sea, enrollar el rollito otra vez en el tubito donde venía. Bueno, y uno tomaba ese tubito y se iba a un laboratorio de fotografía, así se llamaban, y allí llevaba uno el rollo y ellos lo revelaban en un cuarto oscuro. Yo tenía un amigo, era español, era un joven igual a mí, y él tenía su cuarto de revelado. Y yo entraba con él, venga fulano,
vamos a revelar este rollo. Entonces, aprendí mirando, no lo hice nunca, pero conocí el proceso. Ese rollito había que destaparlo en un cuarto que se llamaba un cuarto oscuro. En ese cuarto había lo que llamaban también una luz, ¿cómo era que llamaban? Una luz silenciosa. Era un bombillo como rojo. Y allí, cuando uno entraba al cuarto de revelado, desde la luz de afuera, uno entraba a ese cuarto y cerraba la puerta. Era oscuro, eso estaba oscurísimo, uno no veía nada. Pero más o menos al minuto el ojo se adaptaba a la luz roja y empezaba uno a ver. Y podía uno ver perfectamente, pero al rollo no le llegaba la luz, porque lo dañaba. La luz imprimía el rollo. Y ese rollo se pasaba por un químico. Se sacaba ahí de ese tarrito, así todo estiradito, y se pasaba por un químico que se llama, o se llamaba, no sé si, no todavía, sí, todavía existe, ya es más moderno, el revelador. Entonces cuando uno pasaba el rollito por allí, él empezaba uno a ver que empezaba a aparecer una imagen. Bueno, era una imagen negativa. Después esa imagen uno la pasaba a un papel blanco que era el positivo. Pero bueno, al poner el rollito allí en el revelador, la imagen empezaba a aparecer. Al principio se veían así como unas sombras y después empezaban a aparecer algunos detalles hasta que por fin aparecía toda la foto y uno podía, así con la trasluz del bombillo rojo, uno ver la imagen y ¡wow! Salió buena, se ve buena, tiene buena definición. En fin, así eran las fotos al principio. Lo interesante era el revelador, era un químico. Entonces, el propósito del revelador era sacar de ahí, de ese plástico, sacar la imagen, hacer que esa imagen que estaba ahí guardada, ahí en ese rollito, si tú sacaras el rollo, no, tú no verías nada, pero después la imagen se hacía visible. Y para mí eso era algo, en ese tiempo era algo misterioso, era algo casi, podríamos decir, algo casi místico para mí. Yo decía, qué maravilla, me asombraba de la tecnología. Pero lo importante es que hoy en día pensando, la imagen estaba ahí, la imagen estaba guardada. El químico no cambiaba nada en la imagen, simplemente hacía que la imagen se revelaba. No le añadía nada, revelada. La ponía a la vista y podíamos ver la imagen que ya estaba allí. Y solamente ese momentico de revelación descubríamos al pasar, ese momento nos separaba a nosotros de la imagen que estaba impresa ya en ese rollo desde cuando tomamos la fotografía. Ese plástico de lo que llamábamos el negativo tenía un recubrimiento químico y eso era lo que se impactaba cuando tomaba la luz. Lo que hacía el químico era balancear la luz e imprimirla. Bueno, eso es un proceso complejo, pero un proceso muy bonito. Entonces, hasta que el químico, ese revelador, no hiciera su trabajo, ¿sí? La imagen estaba invisible para nosotros. No la podíamos ver. El Señor Jesús vino y se hizo al lado de estas personas y empezó a caminar con ellos y ellos no lo veían, no lo veían. Y Él les empezó a hablar de la palabra y les hablaba y les hablaba. Y en la medida en que el Señor les hablaba a estos dos discípulos camino de Emaús, dice ahí en la escritura que cuando ellos supieron, se dieron cuenta que sí, que era el maestro, dice que el corazón
ardía. O sea, el Señor Jesús, el Espíritu de Dios, les iba revelando lo que ellos ya habían oído. Sí, se oyeron al Señor, 3 años caminaron con Él y le oyeron decir muchas cosas. Oiga, y lo vieron de frente y no lo conocieron. Hasta cuando Él empieza a hablarles y Él les revela, les va revelando lo que ya les había hablado. Desde niños nos hablaron, a mí me hablaron de la palabra desde niño. Mis padres eran personas religiosas. Una Biblia me regaló mi madre, tendría yo 10 años, 11 años. Aún la conservo, les he dicho muchas veces. Y leía esa Biblia, pero nunca el Señor el Espíritu de Dios se había revelado a mi vida. Hasta un día, por circunstancias, un día esto les cuento, muchos la saben, el Señor se revela a mí. El Espíritu Santo me revela la palabra. Y ese día, eso es como estar uno en el cuarto oscuro ese revelado y salir a la luz. La luz ¿cómo dice uno? Lo deslumbra, ¿cómo era encandila. Así decíamos cuando estábamos niños. Éramos encandilados por la luz. Eso pasó el día que el Señor se reveló a mí. Era de noche, en un grupo de oración. Bajo circunstancias que un día esto les vuelvo a contar, ya la he contado muchas veces. Pero el Espíritu Santo hace que la palabra del Señor se revele a nuestras vidas. Y empezamos a reconocer al Señor. Empezamos casi a verlo. Se hace real Dios en nuestras vidas, en nuestro ser interior. Vamos a dejarlo ahí, porque vamos a ver cómo es que el Señor se revela a nosotros. Yo leía la Biblia desde los 10 años, 11 años, pero la leía, bueno, un libro interesante, con unas historias increíbles como de película, y eran como leer aventuras de grandes superhéroes, igual. Pero nunca había descubierto al Señor Jesús. Él caminaba conmigo. Hasta un día que Él se revela a mi vida. Ya era un hombre adulto. Hace 35 años. Tendría 35, 36, 37 años. Algo así. No recuerdo bien. Y el Señor se revela a mi vida. Dejémoslo ahí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor hoy por este día tan maravilloso que nos ha dado y seguiremos hablando de Él. Yo les recomiendo, lean Lucas 24:13 en adelante. En la Biblia se conoce como el camino de Emaús. Y déjenme decirles algo de terminar. Hay muchas personas que llevan años en el Evangelio y nunca han reconocido al Espíritu Santo de Dios en la palabra. No han descubierto al Señor Jesús. Han leído, conocen la palabra y van a la iglesia y a lo mejor cantan, pero su vida deja mucho que desear. No han descubierto al Señor Jesús. Siguen todavía camino de Emaús, con miedos y con temores. Al Señor hay que descubrirlo, hay que verlo, actuar en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias por su amor, por su bondad para con nosotros. El Señor es de una ternura, mis amados, increíble. Padre bueno, Señor amado, hoy en este día te queremos dar gracias. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo. Gracias, Señor, por haberlo entregado allí en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Él fue allí por todos, Señor, por todos los seres humanos. Gracias, Señor, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno.
Gracias, Señor, hoy que hemos venido delante de ti. Queremos, Señor, que tú nos bendigas hoy con toda bendición. Hoy, Señor, queremos bendición tuya. Blanca Sánchez, allí en Neiva. Señor, clama por bendición. Xiomara Sosa, bendícela Dios con bendición. Yolanda Silva y Jorge Dufo y toda la casa. Rocío Ramírez, bendícela, Señor, a ella, a su esposo, a sus hijitos, Luz Marina Toro, Dios. Gracias, Lucita, qué gozo verte de nuevo, qué gozo, qué alegría. Te bendecimos y fue para nosotros una alegría compartir contigo ese momento tan especial ayer. Te bendigo y bendigo tu casa y bendigo tus 2 nietos, esa vida nueva que el Señor puso a tu lado para que volvieras nuevamente a pensar en el futuro y en grandes y bonitas cosas. Oramos también, nos acompaña hoy Estela Reyes. Te bendecimos, Estela, a ti, a Jorge, a tus hijos, a tus yernos, a tus nietos, toda tu casa la bendecimos hoy. A Ilia Rubiano. Amén. Gracias, Ilia, por acompañarnos, por caminar con nosotros. Harold, te bendecimos, Harold, te bendecimos. Abre tu oído al Señor, ábrelo. El Señor todos los días te habla, Harold. Oh, Señor, Dianita Montero, amén. Te bendecimos, Diani. Te extrañamos. Anhelamos volverte a ver y hablar de todos los sucesos de la vida. Olguita y Mercedes, amén. Un par de mujeres de guerreras en el Señor, empresarias. Yo las bendigo hoy, Olguita, te bendigo, muchacha, y bendigo a tu mamita. Son un par de mujeres hermosas. La pastora Omaira y Alberto, discípulos del Señor, apóstoles del Señor. Adelante, adelante. El Señor camina con ustedes dos. Edwin, lo estamos esperando. Qué bueno volvernos a saludar. Liliana y Jorge allí en San Gabriel, los bendecimos. Nos alegraron, nos llenaron de gozo estando aquí. Nos pudimos reír. Qué bueno haber disfrutado ese tiempo con ustedes, el tiempo que nos acompañaron. Te bendigo, Jorge, tocayo, vamos para adelante. El pastor Néstor, un guerrero, te bendigo, muchacho, te bendigo, pastor Néstor, a tu familia, a tu iglesia, Jenny Barra, a Abraham, a la pastora Jennifer, a Ani, tan linda, una familia preciosa, además una iglesia, esa iglesia es una planadora, eso camina con una fuerza impresionante. Jorgito, mi hijo y mi nieta Sofía, los bendigo, y a todos mis nietos, a todos. Oramos hoy, clamamos al Señor por la vida de Guille. Señor, oh Padre bueno, estamos clamando para que Él aparezca. Por Yolanda Osorio. Te bendecimos, Yoli, siempre estás con nosotros, lo sabemos. Entonces oramos por Guille, Señor, para que Él aparezca, que sus papitos sepan de Él. Por Omar y Marta, sus padres, Señor, haz un milagro en la vida de esta casa, de esta familia. Sus padres tienen el corazón entristecido, Dios, porque no saben de su hijo, Dios. Que aparezca donde quiera que esté, Señor. Señor, haz un milagro. Queremos saber que la gloria tuya sea exaltada a través de ese muchacho. Donde quiera que esté, Dios, guárdalo, cuídalo, Señor. Hoy te damos gracias, Padre bueno, porque nos has hablado al corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y amén. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde. Se nos iba pasando el tiempo. Nos vemos mañana, 8 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.